Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Ruby. El día de hoy vamos a hablar sobre símbolos. Quise dejar este video tutorial hasta un punto en el que ya supiéramos más cosas porque los símbolos son particulares de este lenguaje. No es que solo existan en este lenguaje, pero no son comunes en otros, de tal manera que necesitas de cierto conocimiento para saber dónde utilizarlos y cuándo debemos hacerlo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por la definición más sencilla de símbolos, que es una cadena inmutable. Si la palabra inmutable suena compleja, es muy sencilla. En realidad significa que no puedes modificar la cadena en tiempo de ejecución. Por ejemplo, vamos a tener una cadena. Aquí vamos a darle cadena que se llame Uriel. Y después vamos a darle a esa cadena capitalize. ¿Ok? Vamos a imprimir al final la cadena y vamos a ver qué es lo que eso nos devuelve. Ruby, símbolos, y nos devuelve básicamente el mismo string pero con la primera letra transformada. Ahora cambiemos Uriel a un símbolo. El símbolo en primer lugar no va a tener este método. En segundo lugar, el símbolo no es inmutable. Por lo tanto, al tratar de cambiar la primera letra Uriel, la primera U, a una letra mayúscula, deberíamos de obtener un error porque precisamente esta cadena no debería de ser modificada o alterada porque es inmutable. ¿Cuáles son los beneficios de tener una cadena inmutable? El principal beneficio de utilizar un símbolo está en el performance. Vamos a ver. Vamos a crear la cadena Uriel. Después vamos a crear otra cadena 2 que va a ser Uriel. Después vamos a crear un símbolo 1 que va a ser Uriel. Y después vamos a crear un símbolo 2 que va a ser otra vez Uriel. Entonces, suena un poquito extraño que haga eso, pero ahorita vamos a ver. Vamos a imprimir el Object ID de cada uno de estos elementos. Podemos hacer Object ID. Si no lo habíamos mencionado o no le prestaste importancia en algún otro video tutorial, el Object ID es un número que identifica este objeto dentro de Ruby. Eso quiere decir que el mismo objeto, no importa en dónde esté, va a tener el mismo Object ID. En cambio, dos objetos diferentes nunca van a compartir su ID. Vamos a ver qué es lo que imprimen las dos cadenas, que si te dan cuenta, las dos cadenas tienen el mismo valor y los dos símbolos también tienen el mismo valor, y vamos a ver qué es lo que imprimen ellos. Entonces, vamos a ver cómo los símbolos comparten el mismo Object ID, aunque estén dentro de variables distintas. Símbolo y símbolo 2 comparten el mismo Object ID porque el símbolo es el mismo. Uriel con la mayúscula primera. Por el contrario, aunque las cadenas son iguales, al estar almacenadas en objetos distintos, su Object ID es diferente. Es decir, cuando creo dos cadenas, aunque tengan exactamente lo mismo, Ruby internamente crea dos objetos. Por el contrario, cuando creo dos símbolos, si ese símbolo ya existía, Ruby no lo vuelve a crear y recicla el símbolo anterior. Obviamente, para que podamos hacer esto, los símbolos tienen que ser inmutables. Precisamente porque como todos los símbolos iguales utilizan el mismo objeto, si pudiéramos cambiar ese objeto, tendríamos un desastre dentro de nuestro código porque las otras referencias a ese mismo objeto, pues perderían el valor original que tenían, ¿no? Si esto te suena raro, no te preocupes. Eventualmente con la práctica se va entendiendo este concepto. Pero lo que sí es muy claro de entender es que obviamente en cuestiones de performance es más óptimo reciclar el mismo objeto si tiene el mismo valor que duplicar objetos con el mismo valor. Ahí está. Entonces, otra característica o otro beneficio es cuando comparamos dos strings. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber si cadena es igual a cadena 2, la única forma en que Ruby puede saber eso es compararlos letra por letra. U, R, R, I, I, E, E, L, L. Y si no existe diferencia,
puede deducir que son iguales. Por el contrario, cuando comparamos dos símbolos, la comparación es mucho más rápida. La razón es porque en lugar de estar comparando letra por letra, Ruby puede únicamente comparar los Object ID y si son iguales, pues ambos símbolos tienen que ser iguales y si son diferentes, pues ambos símbolos también tienen que ser diferentes. Entonces hay un beneficio en performance de utilizar símbolos. La pregunta es, ¿cuándo debo de utilizar símbolos? Hay un par de reglas. 1. Cuando no necesito modificar el string. 2. Cuando no necesito los métodos del string. Ya vimos que con las cadenas se pueden hacer un montón de operaciones bien interesantes y son muchísimas, ¿no? Entonces, cuando no necesitas de estas operaciones, usa un símbolo en lugar de utilizar un string, porque precisamente los símbolos no tienen estas operaciones de las que hemos hablado, mientras que obviamente las cadenas sí las tienen. Tercero, los símbolos suelen ser muy útiles como nombres, ¿ok? Nombres de cosas. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ahorita esto puede que no tenga un poquito de sentido para ti porque no hemos visto un ejemplo. Un lugar donde podemos utilizar símbolos que ya vimos a lo largo del curso es en los hashes como claves, precisamente por los beneficios en términos de performance. En futuras versiones de Ruby, los strings también van a ser inmutables, es decir, no vas a poder hacer cosas como capitalize. Sin embargo, imaginemos pues obviamente que quieres la primera letra en mayúsculas, ¿cómo lo podrías hacer? Así. Entonces, esto genera un nuevo string, no modifica el string original cadena, sino genera uno nuevo y obviamente lo vas a poder almacenar dentro de la misma variable. Que es lo mismo, esto que ves acá es lo mismo que hacer esto que ves acá. Entonces es exactamente lo mismo. Pero bueno, con eso terminamos este video tutorial en el que hablamos de símbolos. Espero que te haya parecido interesante. A mí en lo personal me gusta mucho cómo se ven los símbolos. Además de que obviamente sabes que estás haciendo bien las cosas porque no estás duplicando valores. Pero bueno, en fin, espero que también a ti te gusten mucho. Nos vemos en el siguiente.